Buenos días, profesora Bielka Salcedo. En la mañana de hoy, mi grupo, integrado por Kimberly Acosta, Yorgeli Castillo, Lorena Michel, Natalie Torres y mi persona, Daisumi de la Espada, tenemos el placer de sustentarles nuestro trabajo final, que trata sobre la investigación de las definiciones conceptuales de términos que tienen que ver con el proyecto de investigación. A continuación, le doy el paso a mi compañera Kimberly Acosta con la primera definición. Mi nombre es Kimberly Acosta y le hablaré un poco sobre el proyecto de investigación. Se denomina proyecto de investigación al plan que se desarrolla previamente a la realización de un trabajo de investigación. Su objetivo es presentar de manera metódica y organizada un conjunto de datos e informaciones en torno a un problema para formular una hipótesis, encomendada a una resolución. Cuando hablamos de diseño de investigación, nos referimos a un diseño de investigación que se une a un conjunto de métodos y procedimientos utilizados para recopilar y analizar medidas de las variables específicas en la investigación del problema. Un diseño de investigación es un marco creado para encontrar respuestas o preguntas de investigación. Muchas gracias. Buenos días, profesora Salcedo. Mi nombre es Castillo Yorgelis. Yo voy a hablarles sobre el protocolo de investigación, el problema de investigación y la hipótesis. Como primer punto, ¿qué es el protocolo de investigación? El protocolo de investigación es un documento escrito que define las partes que debe tener toda investigación para ser considerada como tal. Los protocolos de investigación son previos al informe final de un proyecto de investigación y se caracteriza por definir las variables y procedimientos verificables si se repiten los mismos procesos, lo que se define como científico. Un protocolo de investigación documenta, orienta y dirige la ejecución de un proyecto de investigación. Además, cumplen con ciertas funciones que son: comunican, planifican y comprometen. Bien, ¿qué es el problema de investigación? El problema de investigación es aquello que se desea explicar a través de la tarea del investigador. Su acepción como problema se vincula a que, por lo general, la finalidad de una investigación es brindar una solución. Lo que se investiga de este modo supone que hay un problema que hay que resolver. El problema de investigación expresará el grado de madurez que hay de una pregunta, una búsqueda, una intuición o una exploración previa de un objeto de la realidad. En este sentido, se evidencia el proceso de pensamiento que ha seguido a una pregunta o pesquisa formulada por un investigador o por un grupo de investigadores. Bien, ¿qué es una hipótesis? La hipótesis es aquella guía específica de lo que se está investigando. Es aquello que el investigador está buscando. Y en este sentido, es el conocimiento nuevo, o también puede ser que es todo aquello que al momento de ser concluido se pueda probar. Elaborar una hipótesis es tan importante o aún más que cualquiera de los otros procedimientos investigativos, ya que algunos autores lo consideran como un eslabón que interconecta lo investigado con lo esperado. Y sin ella no existe una relación entre lo que nos hace desarrollar una idea sobre un tema o una cosa y saber el porqué de ella y saber cuál es el resultado desarrollando un proceso cognitivo investigativo. Muchas gracias. Buenos días, profesora Bielka Salcedo. Mi nombre es Daisumi de la Espada y en la mañana de hoy les voy a hablar un poco sobre las definiciones conceptuales de los términos formulación, estructura, variable dependiente, independiente, operacionalización y medición. Como primer punto vamos a hablar sobre la definición conceptual del término formulación,
que es la etapa donde se estructura formalmente la idea de investigación. Es decir, que aquí es donde se establece claramente los límites dentro de los cuales se va a desarrollar el proyecto. Definición conceptual del término estructura. Es el conjunto de pasos realizados por el investigador con el objeto de ejecutar un procedimiento científico y sistemático de indagación, recolección, interpretación y presentación de datos e información sobre un tema determinado, valiéndose del estudio y del análisis de documentos. Antes de empezar con la definición conceptual de los términos variable dependiente e independiente, tenemos que saber que las variables son las distintas características o propiedades de los seres vivos, de los objetos o de los fenómenos que tienen la particularidad de sufrir cambios y que son objetos de medición. Las variables dependientes son las variables modificadas por la acción de las variables independientes, es decir, que es la que miden y originan los resultados de investigación. Las variables independientes son las que causan esos cambios en otras variables y son las utilizadas o manipuladas por el investigador para explicar el fenómeno observado. Concepto de operacionalización. La operacionalización es un proceso lógico a través del cual se descomponen los conceptos que forman parte de una investigación con la intención de hacerlos menos abstractos y más útiles para el proceso investigativo. ¿Qué quiere decir esto? Que en este proceso se definen las variables para que sean más medibles y manejables. Definición conceptual del término medición. En el proceso de generación de conocimiento, la medición es una actividad fundamental que busca que el proceso de observación de personas, objetos y fenómenos, entre otros aspectos de la realidad, tengan sentido. Es decir, que es la asignación de números a objetos o eventos. Es decir, es la unidad de análisis de acuerdo a ciertas reglas. Muchas gracias. Buen día, profesora. Mi nombre es Lorena Mitchell y en esta ocasión voy a hablarle acerca de los objetivos generales y específicos de un proyecto de investigación, población y muestreo de un proyecto y teoría del muestreo. Los objetivos son logros que se quieren alcanzar a través del trabajo. Se debe plantear las metas de la investigación antes de comenzar su redacción. Hay dos tipos de objetivos que son objetivos generales y objetivos específicos. Los objetivos generales son la solución del problema en general y los objetivos específicos se refieren a la estrategia que utilizará para efectuar dicha investigación. Características de los objetivos. Esta debe de ser de manera clara y concisa. 1. El estudiante debe de aprobar una materia durante todo el año. 2. El estudiante debe de cumplir con todos sus ejercicios que se le indique el educador. 3. Generar conocimientos nuevos. Población y muestra de un proyecto. Las estadísticas no tienen sentido si no se considera en un contexto de trabajo y para esto es necesario conocer los conceptos de población y de muestra. Población es el conjunto total de individuos que caracteriza una población y muestra su conjunto representativa de la población. Teoría del muestreo. Es indispensable para la investigación que se tome en parte o un subconjunto de la población que sea suficientemente representativa para luego generalizar con seguridad la población. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Natalie Torres y el día de hoy les vengo a hablar acerca de la selección de la muestra, tipos de muestreo, delimitación y limitaciones, conceptualización y diferencias.
En la selección de la muestra tenemos que son métodos específicos que se utilizan para seleccionar los registros contenidos en una muestra de una población escogida para obtener información sobre ella y generalizarlas. En los tipos de muestreo tenemos el muestreo probabilítico, que son aquellos que se basan en el principio de equiprobabilidad. En el muestreo aleatorio sistemático tenemos que en este caso se elige el primer individuo y el resto viene condicionado por aquel. También tenemos el muestreo aleatorio simple, que en este tipo de muestreo la variable relevante de la muestra tiene la misma función de probabilidad y son independientes entre ellas. También tenemos el muestreo aleatorio estratificado, que trata de obviar las dificultades que representan los anteriores, ya que simplifica los procesos y suelen reducir el error de la muestra en un tamaño dado de la muestra. El muestreo aleatorio por conglomerado. Se divide la población en varios grupos de características parecidos entre ellos y luego se analizan, se complementan algunos grupos destacados por los demás. La bola de nieve. Se localiza algunos individuos los cuales conducen a otros hasta conseguir una muestra suficiente. Ahora bien, la delimitación y limitación en la investigación. La delimitación significa enfocar los términos concretos de un área de interés específica, sus alcances y delimitar sus límites. Las limitaciones se refieren a los problemas con el que el investigador se va a encontrar durante el proceso de investigación y una limitación que consiste en que se deja de estudiar un aspecto del problema debido a un problema. La conceptualización y la diferencia en la investigación. La conceptualización se entiende que es la representación de una idea abstracta de un concepto que surge de los conocimientos generales que se poseen sobre diversos temas. Por tanto, implica el desarrollo, construcción y ordenación de ideas que han sido obtenidas a partir de la existencia y de la comprensión de aquellos que nos rodean. En las diferencias tenemos la cualidad que nos permite que algo se distingue de otra cosa, de lo contrario a la igualdad o a la semejanza. Muchísimas gracias.